Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Estamos empezando el mes de agosto y agosto, septiembre y también octubre son 3 meses muy importantes para las personas mayores porque agosto en nuestro país, en México, es considerado el mes del adulto mayor. Septiembre ya veremos que es el mes de la prevención de la demencia. Y en octubre, los primeros días, conmemoramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Entonces, como estamos empezando agosto, me encantaría hacer de este mes un mes de recomendaciones y de sugerencias que yo les pueda dar para llevar a cabo lo que llamamos envejecimiento exitoso. Creo que es muy importante dentro de este rubro hablar de las caídas y de cómo prevenirlas. Sabemos que las caídas pueden tener consecuencias catastróficas y mermar la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, quise empezar con este tema para que pongamos atención y que sea parte de la manera en la que envejezcamos exitosamente. Cada año miles de personas mayores se caen y se lastiman, y las caídas son una de las principales causas de lesiones y pérdida de independencia en las personas mayores de 60 años. La Organización Mundial de la Salud define a una caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite una persona al suelo en contra de su voluntad. Y entonces esta definición va a abarcar escenarios heterogéneos que van desde una caída accidental mientras practicas, por ejemplo, algún deporte, hasta una caída por alguna situación cardíaca o algún evento vascular cerebral que precipita una pérdida del plano de sustentación. Las personas mayores son más propensas a sufrir caídas y las causas más comunes de esto son la debilidad muscular, pero también cambios en el equilibrio, en la manera en la que deambulan o caminan, enfermedades cardíacas, disminución de los órganos de los sentidos, especialmente la visión y la audición, y el uso de ortesis, que son estos bastones, andaderas, de forma inadecuada, además de efectos de algunos medicamentos que vamos a ver más adelante, entre muchas otras causas. Las caídas ocurren, pues sabemos, obviamente a cualquier edad. Sin embargo, ya decíamos que son más frecuentes en los adultos mayores y también en los niños, ¿no? Ahora, obviamente va a ser muy diferente las secuelas que pueden llegar a tener en estos dos grupos etarios, porque la mortalidad y discapacidad es muchísimo más alta en las personas mayores. Se calcula que un 7% de las visitas a servicios de urgencias que realizan los adultos mayores son debidos a una caída, y que de estas visitas el 40% requiere una hospitalización. O sea, casi la mitad de las personas mayores que se caen y acuden a un hospital van a requerir hospitalización. Antes de los 75 años de edad, las caídas son más frecuentes en mujeres. Después de esta edad se mantienen por género la misma probabilidad de caer, y antes de los 75 las mujeres también tienen el doble de probabilidad de tener una secuela asociada a la caída, a pesar de que la tasa de mortalidad va a ser superior en los hombres, probablemente debido a los mecanismos de caídas. Entonces, antes de los 75, las mujeres se caen más y tienen más secuelas, pero los hombres menores de 75 años van a tener más probabilidad de morir por una caída. Otro dato importante es que se ha llegado a estimar que las personas que son dependientes en las actividades básicas y o instrumentadas de la vida diaria son 78% veces más propensas a caerse que una persona que no posee esas dificultades. Las caídas en las personas mayores ocurren cuando se les dificulta mantener una posición adecuada, ya sea estando de pie o estando sentados o inclusive acostados. Y esto puede tener como consecuencia que al caer, obviamente, se golpeen, se lastimen, y entonces aquí vienen las complicaciones de lo que van a ser las caídas. Pero
¿por qué se caen más, no? O sea, o cuáles son los factores que van a tener estas personas mayores de riesgo para tener más posibilidad de caer. Bueno, hay dos factores principales, son los factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos son todas estas situaciones que ocurren dentro de una persona, mientras que los factores extrínsecos serán las causas ambientales. Los factores intrínsecos, entonces, ya decíamos que son estas situaciones médicas o de vulnerabilidad física que están dentro, que son parte de la persona. Entonces, dentro de estos factores de riesgo intrínsecos podemos tener como causas neurológicas, accidentes vasculares cerebrales, enfermedad de Parkinson, que es un padecimiento que va a limitar mucho la movilidad y los reflejos de las personas, demencia o deterioro cognitivo, inclusive delirium, que es este cuadro confusional agudo, alteraciones musculares relacionadas con afecciones a transmisiones nerviosas. Hemos platicado en otros episodios este tipo de enfermedades neurológicas, como por ejemplo a lo mejor esclerosis múltiple o miastenia gravis, mielopatías, que son todas estas enfermedades de la médula espinal. Cuando hay compresiones a nivel de la columna, pues genera que la distribución de los estímulos o de las corrientes eléctricas que hacen que se muevan nuestros músculos estén mermadas y eso precipita en una debilidad y caída. Alteraciones en el cerebelo. El cerebelo es esta estructura posterior en la parte de nuestro encéfalo, la parte más baja, que es una estructura muy importante para el equilibrio y la precisión de los movimientos. Entonces, obviamente, si hay alteraciones a este nivel, vamos a tener muchísimo más probabilidad de tener caídas y, por supuesto, pues cuando las personas tienen epilepsia o crisis convulsivas. Dentro de los factores extrínsecos también existen otras causas como las cardíacas, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, ¿no? Que es generalmente súbito e inesperado, puede llegar a precipitar una caída, miocardiopatías, arritmias cardíacas o la hipotensión arterial, o sea, tener la presión arterial baja, y esto es más bien relacionado cuando estamos tomando medicamentos para la presión, ¿no? O sea, se baja de más la presión y entonces viene aquí la precipitación de la caída. Otros de los factores intrínsecos serán las causas musculoesqueléticas. Musculoesqueléticas, pues es lo de nuestros huesos y músculos. Ejemplo de esto son deformidades de la columna vertebral. Ya decíamos en las causas neurológicas que si hay una compresión de la médula espinal, no va a poder existir una transmisión adecuada nerviosa y esto precipitar en debilidad o falta de reflejos y esto llevar a una caída. Artrosis o artritis, que son estas inflamaciones o degeneraciones articulares que van a impedir que la articulación tenga los arcos de movilidad completos. Entonces, si nos enfrentamos ante una situación que vamos a ver más adelante de factores extrínsecos o ambiental y la rodilla no alcanza a estirar bien porque ya tiene una artritis o ya tiene una artrosis o el codo no alcanzamos a meter la mano, pues artritis y artrosis también serán factores de riesgo intrínsecos para precipitar caídas, fracturas previas y a todo lo que lleve debilidad muscular, que no necesariamente es enfermedades como esclerosis múltiple, que ya decíamos, o miastenia gravis, pero conforme avanza la edad hemos platicado que en ocasiones existe esta entidad que es la sarcopenia, la pérdida de masa y fuerza muscular. Entonces, el también tener fragilidad, ser personas como muy delgadas y frágiles, va a llevar a debilidad muscular y eso hará que tengas más riesgo de precipitar una caída. Y otras causas como misceláneas o que no las podemos como englobar en una sola clasificación, pueden ser intoxicaciones, ¿no? Por alguna sustancia, incluido el alcohol, causas metabólicas como cambios en la glucosa, hipoglucemia, que son glucosas muy bajas, o al contrario, hiperglicemia, que son glucosas muy altas, cambios tiroideos, un distiroidismo, una enfermedad tiroidea no detectada
maltratada o maltratada, puede llegar a generar cambios en el cuerpo que precipiten caídas, anemia, por supuesto por la debilidad que esto puede conllevar, infecciones, estados de deshidratación, diarreas, que al final del día lo que va a pasar es que perdemos electrolitos, sales del cuerpo, además tiende a bajar la presión arterial, ¿no? Hipotensión, entonces esto precipita una caída, también incontinencia urinaria, porque al querer tener continencia y aguantar, nos aceleramos en hacer las cosas, entonces eso puede llegar a precipitar caídas y también situaciones neuropsiquiátricas como ansiedad o depresión pueden llegar a manifestarse también con caídas. Importante hablar de los fármacos que pueden llegar a precipitar caídas. Primero la polifarmacia, ¿no? O sea, no importando el grupo farmacológico de la medicina, si tienes más de 3 medicamentos, va a ser más probable que haya interacción entre ellos e interacción entre los medicamentos y tu enfermedad e interacción entre los medicamentos y tu cuerpo. Entonces, la polifarmacia va a ser un factor de riesgo importante para tener caídas. Otros fármacos hipotensores, que son los que utilizamos para manejar la hipertensión arterial, si de repente nos pasamos un poquito más de bajar la presión, pues obviamente al tener el flujo sanguíneo disminuido, va a precipitar lo que probablemente puede tener como consecuencia una caída. Los medicamentos que bajan la glucosa, los hipoglucemiantes, también pueden llegar a tener este efecto por el mismo motivo de los hipotensores, que es pues bajar mucho la glucosa, no llega suficiente combustible, por así decir, al cerebro, y entonces viene un aletargamiento que precipita en una caída. Antidepresivos, porque tienen efectos sedantes, al igual que los somníferos o neurolépticos, ¿no? Estos neurolépticos me refiero a los medicamentos que utilizamos para, por ejemplo, control del dolor neuropático, que tienden a deprimir el sistema nervioso central, o medicamentos que se utilizan para el control de crisis convulsivas o epilepsia. Por supuesto que el consumo de alcohol va a generar una inhibición del sistema nervioso central que puede llegar a precipitar en caídas, y otros medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, como aquellos que utilizamos para las personas que viven con la enfermedad de Parkinson. En cuanto a los factores extrínsecos o la posibilidad de que alguien se caiga por una causa ambiental, básicamente aquí es de lo que llamamos del entorno arquitectónico, ¿no? O elementos de uso personal que pueden llegar a contribuir hasta el 50% de las caídas. Las barreras arquitectónicas del hogar son de lo más frecuente que podemos llegar a tener. Un mobiliario inadecuado, quebradizo, una ducha o bañera resbaladiza, o con como escaloncitos, o que tengan, o sea, que tengan que subir el pie hacia una tina y que no haya barras ni tapetes antideslizantes, escaleras sin barandales, escalones desgastados o muy grandes, estantes elevados para tener que alcanzar algún objeto o algo que esté muy elevado, entonces haga que tengas que estar de puntitas y entonces no tienes equilibrio y te caes. También ambientes en casa o en lugares que frecuentemos con poca iluminación, porque entonces si hay algo en el piso no lo vemos y nos caemos. Suelos, por supuesto, resbaladizos e irregulares, camas altas, ¿no? Camas, sillones, sillas o muebles altas, lavabos o retretes muy bajos que dificultan que las personas mayores se incorporen. Ahora, dentro de los factores extrínsecos o ambientales también están costumbres peligrosas, ¿no? Como caminar descalzos, usar pastillas de jabón y que no haya en la regadera y que no haya donde contenerlos, entonces el jabón se cae o está y te resbalas con el jabón, con la barra directa, o lo que desprende del jabón genera un piso resbaladizo. Subirse a esto es muy frecuente. Se suben en sillas, taburetes, banquitos que no están creados para que nosotros nos subamos a alcanzar un lugar, y pues eso viene una caída con riesgos altísimos, incluidos hematomas epidurales, y eso sí aumenta mucho la mortalidad de las personas.
por ejemplo, hacer como movimientos muy bruscos o ser muy acelerados, de que se levantan rápido y ya, el timbre está sonando el teléfono y nos movemos como muy rápido. Esas movilizaciones muy aceleradas también pueden llegar a precipitar caídas. Por supuesto, una dieta incorrecta, ¿no? A veces no, es que ya no tiene hambre, no come nada, no se hidrata bien, entonces pues hay una debilidad acompañante y eso va a generar la posibilidad de caer y por supuesto usar calzado inadecuado, ¿no? Que básicamente es estar en pantuflas todo el día en tu casa, no está bien. Son cómodas, sí, pero las suelas generalmente son deslizantes, ¿no? Nunca son antiderrapantes. Ahora, las caídas constantes deben de considerarse siempre en las personas mayores como un indicador de fragilidad o de tendencia a la discapacidad. Y las consecuencias de las caídas se pueden clasificar como las consecuencias inmediatas, o sea, qué pasa inmediatamente después de que se cae, y las consecuencias tardías, ¿no? O sea, que ya tienen efectos más a mediano o largo plazo. Las primeras, que son las consecuencias inmediatas, incluyen pues obviamente lo que en el momento va a pasar, que son lesiones en partes blandas, fracturas, que son más frecuentes en la cadera, el fémur, las muñecas o las costillas. Por ejemplo, ya en caídas como más intensas y donde implica un choque de la cabeza contra una superficie dura, pues la presencia de hematomas subdurales o epidurales, que es esta colección de sangre dentro del cerebro, y por ejemplo, también estas causas inmediatas, pues escoriaciones, ¿no? Y por supuesto el dolor que viene con este tipo de lesiones. Ahora, esto es muy importante. La dificultad para levantarse se produce en el 50% de los casos. O sea, la mitad de las personas mayores que se caen no les es posible levantarse por ellas mismas y el 10% permanece en el suelo más de una hora, lo cual puede llegar a provocar deshidratación, infecciones, y en algunos casos puede producirse un cuadro de hipotermia, que es una baja de temperatura importante, que cuando presentan hipotermia hasta el 90% de los casos puede llegar a generar la muerte, ¿no? Entonces, por eso las caídas son tan temidas para el geriatra. Ahora, las complicaciones tardías a mediano o largo plazo van a incluir, y lo más importante, una limitación funcional que puede llevar a la inmovilidad con todas las complicaciones que implica estar inmóvil, ¿no? O la presencia de algo que llamamos síndrome poscaída, que es este síndrome caracterizado por la falta de confianza de la persona en sí mismo por miedo a volver a caerse, ¿no? Entonces, como tienen miedo a volver a caer, ya no se mueven. Y entonces ellos mismos y voluntariamente deciden confinarse ya a una silla, a una cama, a un reposet, ¿no? Y entonces esto pues tiene consecuencias brutales, ¿no? O sea, no nada más físicas, sino también psicológicas como aislamiento, depresión y ansiedad. Entonces, quiero finalizar esta cápsula hablando de cómo cuidarnos y cómo prevenir estas caídas. Primero, lo que siempre decimos, haz ejercicio con regularidad. Esto va a mejorar la fuerza de tus músculos, va a mejorar el tono de tus músculos y entonces vas a tener una mejor estabilidad. Si puedes, caminar, pero si puedes hacer un ejercicio más completo como natación, puede ser una muy buena alternativa. Por ejemplo, para las personas que tienen estas situaciones osteomusculares, artritis o artrosis, a lo mejor la natación, si es posible, será una mejor idea. Algo muy importante de lo que no mencionábamos, y es una causa importante de caídas, cambios en los órganos sensoriales. Haz un examen de la visión, haz un examen de la audición, cada año, cada 12, cada 18 meses, de manera frecuente, para que si empiezas a notar un cambio, lo atiendas, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de la falla en los sentidos hasta que los manejamos, ¿no? O sea, no te das cuenta que no ves bien hasta que te ponen lentes o hasta que te operan de catarata, no te dabas cuenta que escuchabas mal hasta que te ponen un auxiliar auditivo, ¿no? Entonces, si tienes dificultades para ver, para oír, es posible que no puedas evitar objetos, que pierdas el equilibrio y que precipites una caída. Algo muy importante es que si tomas medicamentos, debes de conocer los efectos secundarios de estos medicamentos y debes de acudir con el médico siempre
para agregar otro medicamento, cambiar de marca, subir o bajar dosis, porque ya decíamos que muchos medicamentos pueden afectar tu equilibrio. Por ejemplo, las pastillas para dormir, los sedantes, los somníferos, pueden afectar muchísimo la percepción que tenemos, por ejemplo, en la noche. Una pastilla para dormir no te va a quitar las ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, si tu problema es que te levantas a cada rato y quieres una pastilla para dormir, esto va a ser peor, porque vas a igual a despertar queriendo levantarte al baño, muy sedado por el somnífero, ¿no? Y esto llegará a precipitar caídas. Otra recomendación que te hago es limitar la cantidad de alcohol que bebes, porque es evidente que el alcohol puede alterar nuevamente el equilibrio, además de otros sentidos, y si tomas medicamentos, tener interacción con medicamentos, o si tienes enfermedades o padecimientos, también puede interactuar a este nivel. Es muy importante revisar nuestros pies, nunca revisamos nuestros pies, ¿no? Entonces, revisar nuestros pies y si encontramos lesiones, callos, callosidades, acudir al profesional para ver si estas lesiones deben de ser eliminados, ¿no? Para tener un sostén de tu pie que sea más estable. Si tienes entumecimiento de pies, también es importante acudir al médico y tomar suficiente agua. Muchas veces la deshidratación, la hipotensión, que es tensión arterial baja, es por un estado de deshidratación, inclusive los mareos. Entonces, si no hay algo que contraindique que estés tomando líquidos, bebe muchos líquidos para prevenir la deshidratación. Opte por tomar agua y líquidos claros, o sea, no refrescos, bebidas carbonatadas, jugos industrializados, sino agua, para mantener un estado de hidratación en tu cuerpo. En casa, ¿cómo podemos prevenir las caídas en casa o en el hogar? Pues bueno, ayudando a manejar estas barreras arquitectónicas, que, por ejemplo, quitar escalones en la entrada, ¿no? Luego hay casas, sí, muy hermosas y majestuosas, pero con muchísimos escalones para llegar a la entrada. Entonces, quitar esos escalones, quitar alfombrillas, quitar casas que están como muy adornadas y con muchos muebles o muchos adornos, eso puede llegar a fomentar caídas. Y hay veces en que tienen sus tapetes persas de que se los dio la bisabuela y ahí siguen. Bueno, no, si no los vas a quitar, entonces los tienes que fijar, ¿no? O sea, las alfombras y tapetes sueltos pueden precipitar caídas. Si no los quieres o no los puedes quitar, hay que fijarlos al piso y también reparar las áreas levantadas del piso, porque estas grietitas o levantamientos pueden hacer que tengas un traspié y entonces venga una caída. Mueve los muebles y los cables eléctricos para que no estén en los pasillos, ¿no? Así de, ay, es que ya conecté aquí, ya nunca lo hice bien y ahí está, pero ya lo conozco y ya sé cómo alzar mi pie. No, o sea, los cables siempre deben de ir pegados a la pared. Utiliza, cuando limpies los pisos, ceras antideslizantes y que cuando se tira algún líquido en el piso de la casa, secarlo de manera inmediata para que no se quede como estos pisos o superficies resbaladizas, específicamente en los pisos. Esto pasa mucho con las baldosas de cerámica. Si utilizas alguna auxiliar de la marcha, como un andadero o un bastón, colócale un revestimiento de punta en las gomas, ¿no? Luego llegan conmigo al consultorio y ya el bastón ahí, viejísimo y de abajo todo carcomido la goma y pues se baja. Entonces, esta ortesis que sirve para ayudarte a tener un punto de apoyo, si se resbala, más va a generar una caída más que ayudarte, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Mantén tu casa siempre muy bien iluminada, sobre todo en las escaleras, además de tener barandales, y utiliza lamparitas nocturnas en áreas como vestíbulos y baños para que siempre estén iluminadas esas zonas y no haya caídas nocturnas. Por ejemplo, en la cocina o lo que uses más, tenlo en estantes bajos. O sea, si sabes que utilizas ciertos platos, ciertos vasos, ciertas tazas, ciertos productos de limpieza, no lo tengas en el estante o en el peldaño más alto de la alacena, sino que se mantenga todo a esta altura aquí de tus hombros hacia el pecho, para que no tenga que haber como tal un esfuerzo para tomar el objeto.
Ten un teléfono inalámbrico a la mano. Eso es muy importante, lo que decíamos de las caídas, que muchas veces se quedan horas esperando a que alguien llegue, les hable o se den cuenta que se han caído. Y para prevenir esta parte de la hipotermia, pues tener un teléfono inalámbrico, tu celular o un dispositivo que ayude a hablarle a alguien para que te ayude a poderte poner de pie, ¿no? Hay personas, me encanta cuando traen como unos especie de collares o de cintas amarradas al cuello con su celular. Eso puede ser una buena idea. Utiliza zapatos adecuados. Si las mujeres debemos de evitar utilizar tacones altos, tacones muy adelgazados y altos, porque eso precipita caídas y necesitamos tener un buen apoyo a los pies. Utiliza zapatos con suelas antideslizantes, y si utilizas tacones, pues estas tacones y suelas hay que revisarlos antes de ponérnoslos, ¿no? A veces vamos a esta fiesta, esta reunión, queremos hacer uso de estos zapatos muy bonitos que solo usamos en ocasiones especiales, pero a lo mejor ya tienen muchos años y las tapas están desgastadas o la parte de la suela ya está muy resbaladiza. Entonces es importante estar monitoreando frecuentemente nuestro calzado. No camines en calcetines sin zapatos sobre suelos lisos como las maderas, porque indudablemente te vas a resbalar y te vas a caer, ¿no? En el baño, ¿cómo podemos prevenir caídas? Instalando agarraderas, tapetes antideslizantes dentro y fuera de la ducha o tina y cerca del inodoro y del lavabo. Puedes utilizar una silla para la ducha y un banco para la bañera. Cuando vayas a entrar a la tina o a la ducha, coloca primero, eso es muy importante, la pierna más débil, ¿no? Y cuando vayas a salir, primero vas a salir con la pierna más fuerte. Si hay asientos del inodoro sueltos, hay que repararlos, y si están muy bajos, pues vamos a tener que elevarlos para que no nos cueste mucho trabajo incorporarnos. Algo muy importante es no cerrar con llave la puerta del baño mientras nos duchamos, porque de repente pasa algo y nadie puede entrar, ¿no? Quiero recomendarte que sí existe la posibilidad de prepararnos para una caída y cómo podemos practicar o cómo hacer un ensayo de esto, porque si en algún momento pasa, saber cómo es lo que te tienes que hacer, ¿no? Entonces, practicar levantarte de una caída, ¿no? Si eres inestable, obviamente tienes que tener a alguien cerca cuando practiques este ejercicio, pero si puedes levantarse sin ayuda, intenta practicar esto una vez a la semana o con la frecuencia suficiente para sentirte cómodo o sea, no te vas a forzar a caer, sino que te vas a poner a lo mejor en el piso para tratar de incorporarte y ver cómo sería la mejor manera si es que sufrieras una caída. Si vives solo, debemos de tener especial cuidado y considera lo que decíamos, utilizar un dispositivo de alerta que te pueda brindar ayuda en caso de que te caigas o que no te puedas levantar, o de llamar a un tercero para que te auxilie, ¿no? Es muy importante que en los espacios abiertos, como prevenir caídas al aire libre. Esto yo lo veo mucho en el consultorio, llegan con todas las manos así ocupadas, miles de bolsas, estudios. Mantén tus manos libres, o sea, las manos cuando caminamos, y el braceo es una parte muy importante para mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, ten tus manos libres, ¿no? Puedes usar una bolsa bandolera o una riñonera o una mochila, más que bolsas muy pesadas de un lado o estar agarrando muchos objetos con la mano. Mantenga las entradas y los senderos externos, o sea, las partes de afuera donde vayas, que estén bien iluminados, y mira dónde pisas sin dejar de ver hacia al frente, porque a veces solo vamos mirando hacia el frente, pero a veces solo estamos mirando al piso buscando grietas y banquetas rotas para no caernos, y enfrente está el poste, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a utilizar escaleras, no sé, en algún transporte colectivo como el metro, pues siempre utilizar los barandales,
Y en nuestro país no pasa tanto, pero hay comunidades en las que cuando hay mucho frío, sí llega a haber cierto grado de granizo o nieve en invierno y pues eso hace los pisos muchísimo más resbalosos, entonces debemos de tener extra cuidado. Y siempre que salgas, ten un teléfono o un dispositivo de alerta por si requieres algún tipo de ayuda, porque entonces así podrás llamarla en cuanto la requieras y la necesites. Espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad. Te veo en el siguiente episodio de Gerimed TV para seguir hablando de cómo prevenir un envejecimiento exitoso. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Hasta pronto.